El grito de mi hijo rebotó contra las paredes como si la casa fuera una caja vacía, y el eco se mezcló con el tintinear cruel del cristal estrellándose contra mi rostro. Camila seguía de pie, el brazo aún extendido, la copa hecha añicos a mis pies, y una sonrisa torcida que no sabía si era de sorpresa o de desprecio. El vino corría tibio por mi mejilla junto con la sangre, y la lámpara de araña hacía brillar aquellas gotas como si fuesen rubíes malditos. «Vieja inútil», balbuceó enturbiada por el alcohol. «Cuando te pida más, obedeces». André, mi hijo, no fue más que un parpadeo entre la escena y su intento de interponerse. Una súplica rota en mitad del comedor. Yo me quedé inmóvil, no por miedo, sino por una calma dura y helada que solo se aprende tras 3 décadas escuchando en tribunales a gente que confunde impulso con derecho. Me toqué la sien con cuidado. La piel ardía, el latido golpeaba bajo el corte, y aún así tuve la lucidez de notar cómo el vino, al secarse, dejaba un cerco dulce, agrio e insoportable. Miré la mesa dispuesta, el asado que había vigilado durante horas, la vajilla heredada, los manteles planchados con un rigor que solo tiene sentido si una cree en el orden como refugio. Yo creía, siempre creí, y sin embargo, ahí estaba, profanada en mi propio rito doméstico por una mujer que había llegado tambaleándose a las 7:30, que había vaciado 2 copas de un trago y que, con la tercera, decidió que yo era su mesera. André murmuró mi nombre con la voz quebrada. Le pedí sin alzarla que llevara a su esposa arriba. No grité, no discutí, no di un sermón. Solo señalé la escalera. Camila resopló, como si la idea de obedecer el más mínimo límite le pareciera un chiste cruel. Pero subió. Subió porque la mirada de su marido, mi hijo, llevaba ese brillo desesperado que solo conocen los que se han pasado la vida amortiguando estallidos ajenos. La puerta se cerró de golpe. El silencio volvió, pero ahora tenía espinas. Fui al baño. Apreté una toalla contra la herida. Lavé el vino de la piel hasta que solo quedó el escozor de la sangre y el zumbido sordo en la cabeza. Y entonces hice lo que sé hacer. Documenté. La cámara del teléfono tembló un segundo, el suficiente para que mi rostro en la pantalla se viera más cansado de lo que estaba dispuesta a admitir. Luego la mano se firmó. Fotografié el corte, el charco en el suelo, las astillas de cristal desperdigadas, la mancha en la blusa. Reuní los fragmentos, los deposité en una bolsa con cierre y pegué sobre esta una nota con la hora exacta. A otros les parecería dramático. A mí me pareció natural. La evidencia salva la verdad cuando el relato se quiere torcer. No dormí, no porque tuviera miedo de que Camila bajara de nuevo, sino porque, una vez que el mecanismo de la mente jurídica se pone en marcha, el sueño es una concesión que se negocia mal. Preparé café sin ruido, abrí mi libreta de tapas duras, anoté hechos, hora, testigos, condición del agresor, lesión visible. Cuando el reloj marcó las 6 y el cielo detrás de las cortinas comenzó a aclararse, marqué el número del departamento de policía y hablé con una cortesía que solo se quiebra cuando una llega a la sala. No llegué a alzar la voz en ningún momento, ni siquiera cuando mencioné a la agresora por su nombre y su relación conmigo. Colgué con la certeza de quien ha metido la primera pieza en una cerradura oxidada. El oficial llegó a las 7:30, pelo cano en las sienes, un cuaderno en el bolsillo, el saludo sobrio de quien ha visto demasiadas cocinas convertidas en escenas. Lo conduje al comedor y a los pequeños triángulos de cristal que había alineado en un rincón, como un mosaico inverso de la noche anterior. No desperté a nadie. No había necesidad. El procedimiento, cuando está bien llevado, habla por uno. Él tomó nota, pidió ver las fotos. Me observó la herida con el respeto clínico del que no juzga a simple vista. Preguntó si la agresora se encontraba en la vivienda. Respondí que sí. Preguntó si deseaba denunciar formalmente. Dije que sí. No pensé en André. No pensé en los vecinos. Pensé en el límite torcido que se endereza de una vez o nunca. El resto transcurrió como tantas veces lo vi desde el estrado, con el matiz amargo de ser ahora la parte vulnerable. El oficial llenó el informe, me pidió firmarlo, me explicó los siguientes pasos con una neutralidad que agradecí. El sonido de pasos en la escalera anunció la entrada de mi hijo. Ojos hinchados, camiseta arrugada,
el gesto de quien ignora aún el tamaño de lo que se rompe cuando la violencia entra en la casa. Detrás de él, Camila, con el cabello hecho un nudo y la mirada incendiada. Su indignación no era la de la inocencia. Era la de quien cree que su licencia para invadir no caduca jamás. La lectura de sus derechos le supo a insulto. La palabra declaración la encendió. André me miró como si yo hubiese llamado a un verdugo. Me agredió, dije, señalándome la sien con el mismo dedo con que tantas veces ordené silencio en audiencia. No hubo más. Cuando se la llevaron, me senté en el sillón de la sala y dejé que el peso me cayera encima de golpe. No lloré. Las lágrimas vienen después, cuando el cuerpo asume que el peligro inmediato ya pasó. Lo que sentí entonces fue una mezcla áspera de alivio, culpa, rabia y una tristeza sin melodrama. La tristeza del adulto que entiende que proteger también deforma, que a veces salvar a un hijo implica perder su gratitud por un tiempo indefinido. André bajó con una mochila cuando el sol estaba alto. Me dijo que iría al reencuentro de Camila a la estación y luego a casa de una amiga. Dijo madre con un filo que no conocía en su voz. Dijo tu casa como si el sustantivo fuese un muro. Le ofrecí ayuda para él solo. No se detuvo a escuchar. El portazo fue limpio, como si cerrara también un año entero de evasiones y malentendidos. Yo me quedé de pie en medio del pasillo, mirando la luz que caía acuchillada sobre el piso de madera, y respiré. Las horas siguientes tuvieron la textura de los días después de una tormenta. El jardín huele más intenso. Los objetos parecen estar donde siempre, pero algo esencial cambió. Ordené sin prisa los platos, tiré la botella abierta, recogí una servilleta caída bajo la mesa como quien recoge los restos de un rito pagano. Al mediodía hablé con Renato. Si alguien podía husmear alrededor de Camila sin levantar polvo, era él. Habíamos compartido pasillos de tribunal, cafés que se enfrían mientras las declaraciones se alargan, y esa complicidad discreta de los que aprenden a oler las mentiras sin necesidad de olfato. El primer informe llegó a la mitad de la semana, cuando el hematoma en mi sien se había puesto de un morado triste y mi dignidad ya había dejado de palpitar. Lo abrí con la compostura de una jueza jubilada y el temblor por dentro de una madre que sabe que va a encontrar lo que no quiere. Encontré más de lo que temía. Camila no tenía trabajo desde hacía 3 meses. Lo había ocultado con habilidad de actriz regular. Tenía deudas, 5 tarjetas exhaustas, 2 a nombre de André, movimientos que no coincidían con su salario ni con ningún ingreso honesto, retiros en la cuenta de jubilación de mi hijo que no habían sido autorizados por él, conversaciones digitales infames, el humor negro de quien hace chistes sobre la muerte ajena para encubrir su plan. Leí, imprimí, guardé en una carpeta. La carpeta pesaba. Sí, pero no todo el peso era de papel. El día de la audiencia preliminar me puse un traje sobrio, de los que todavía conservan el pliegue correcto aunque vivan ahora en una percha secundaria. La jueza era una mujer competente, con la serenidad de quien sabe cuánto mienten los discursos de «fue un accidente». No pedí cárcel con ansia. Pedí orden. Pedí distancia. Pedí que la casa, mi casa, volviera a ser un lugar sin sobresaltos. La orden de restricción cayó como un sello inevitable. 6 meses de servicios comunitarios. Programa de control de la ira. 90 días sin pisar mi calle. El joven abogado de Camila protestó con un fervor torpe. La jueza respondió con la sobriedad que aprendí a apreciar. La violencia familiar no es menos grave por ocurrir en un comedor. A André lo vi en el último banco, con los hombros hundidos y la mandíbula apretada. No se acercó. No lo culpo. Hay duelos que se rumian en silencio, y el suyo acababa de descubrir que la lealtad mal colocada es una venda demasiado cara. Me fui a casa con la transcripción en la carpeta y una paz fría de intermedio. Nos citamos días después en una cafetería. Elegí una mesa contra la pared, como hacen los que han visto demasiadas espaldas en huida. André llegó con un suéter de cuello alto pese al calor. Me pregunté si ocultaba resfriado o vergüenza. Pedimos café. Repartimos silencios como cartas de una baraja conocida. Le mostré los documentos con la delicadeza de quien deja un espejo sobre la mesa. No quise humillarlo. Quise mostrarle un mapa. Vio los retiros. Vio cargos que no recordaba. Vio la letra del banco negándole cualquier autorización. Se le aflojó el color del rostro. Negó primero.
buscó atajos mentales. Luego vaciló. Al final, cuando deslicé las capturas de conversaciones en que Camila hablaba de herencias como si fueran frutas maduras, se hizo un hueco adentro de él. Bajó la mirada al suéter. Yo la subí a su cuello cuando me dejó, y vi marcas amarillas de dedos. No dije, te lo dije. Dije, vamos a casa. Regresó conmigo. Abrí su habitación, intacta como la dejé el día en que marchó a la universidad, con la cama hecha, la ventana limpia, una vieja foto de su graduación en el buró. La expresión que puso al verla me recordó al niño que corría por el pasillo con una espada de madera. Cerró la puerta despacio y apoyó la frente en ella. Esa noche comimos sopa y pan, como cuando volvía de exámenes y no quería hablar de nada. El teléfono vibró hasta que se quedó sin batería. Me pidió que no lo reprendiera por querer contestar. Le dije que no iba a hacerlo. Aprendí que el amor también es correrse un paso al lado y sostener una linterna. A la mañana siguiente fuimos al banco. El gerente, un hombre joven con buenos modales y mala experiencia, entendió en cuanto vio la documentación. Las palabras transacciones no autorizadas y uso fraudulento tuvieron el efecto de una alarma sobria. Cancelaron tarjetas, cambiaron contraseñas, dejaron asentado un reclamo. Salimos con una carpeta más gorda y con el aire de quien recupera de a poco el control sobre su nombre. Por la tarde nos recibió una abogada especialista en familia. Renata tenía ojos atentos y una voz que no prometía milagros. Prometía trabajo. Planteó con orden lo que había que hacer: proceder con el divorcio por conducta impropia, solicitar una protección permanente, documentar lesiones previas, resguardar el patrimonio. André preguntó si necesariamente habría cárcel. Ella respondió que no estábamos persiguiendo cárcel, sino protección, que lo penal podía derivarse, pero que lo urgente era cortar el flujo de daños. La noche de la violación de la orden de restricción comenzó con 3 golpes en la puerta que no necesitaban nombre. Andrés se encogió en el sofá. Yo respiré hondo y marqué a emergencias. Hay frases que una dice con un tono que el operador reconoce al instante. Orden vigente. Intento de ingreso. Amenazas. 7 minutos después, los conté, porque el tiempo, en esas noches, se estira y se encoge como una goma. La patrulla estaba frente a la casa. Camila gritó su nombre. Le prometió escenas. Le exigió fidelidades. Los agentes hicieron lo que correspondía. Hubo esposas. Hubo sirena. Hubo vecinos tras cortinas. Cerré la puerta con un doble giro. Apoyé la espalda. Y entonces sí, lloré un poco, en silencio. André durmió conmigo, como cuando tenía 8 años y el trueno le parecía una criatura con garras. El delegado responsable del caso llamó temprano. Explicó que Camila quedaría detenida hasta la audiencia de fianza. Mencionó palabras que reconozco: riesgo de reincidencia, intimidación de testigos, condiciones estrictas. Colgué con un hilo de alivio que no se traduce bien al lenguaje. Me vestí. Fui al encuentro de Renato. Abrió una carpeta nueva y la esparció sobre el escritorio, con la gravedad que usan los viejos camaradas cuando el asunto viene con sombras. Había antecedentes en otras ciudades, patrones repetidos de manipulación financiera, convivencias estratégicas, denuncias que mutaron en acuerdos discretos. No me sorprendió. Me heló igual. También había búsquedas de seguros y herencias, consultas sobre maneras de garantizar derechos a través del matrimonio. La palabra depredadora asomó sola, sin necesidad de mi boca. Esa tarde preparé arroz con verduras. Andrés se puso a picar tomates. La cocina volvió a ser un territorio pactado. Le mostré los documentos, sin teatralidad, solo con orden. Lo vi digerir cada dato con una mueca que era más dolor que sorpresa. No fui especial, dijo, apenas un hilo de voz. Fuiste un objetivo, respondí. Y tu valor no se mide por el engaño de otro. Hablamos de la audiencia de fianza. Dijo que quería ir, no para suplicar nada, ni para perdonar, para mirar de frente. Asentí. Hay cierres que no se firman en papeles. El día de la audiencia, el aire parecía más denso, como si el pasillo del juzgado filtrara emociones a través del techo. Camila entró con el uniforme naranja. El fiscal hizo su trabajo. Enumeró hechos, citó la orden, habló de la noche en mi puerta y de otras noches en otras vidas. El defensor pidió libertad con condiciones. La jueza,
con la experiencia de quien oye la cadencia de la manipulación de lejos. Negó. André me apretó la mano. Cuando Camila lo buscó con los ojos, él sostuvo la mirada con una serenidad nueva, como si dentro de sí hubieran cambiado los muebles del lugar. La vida, desde entonces, se reacomodó en pequeñas tareas. Por la mañana, abogado, bancos, papeles, fechas. Por la noche, pintura para su cuarto. Eligió un azul suave. Yo extendí plásticos en el suelo y sostuve la escalera. Él pasó el rodillo con una dedicación metódica, y el olor a pintura fresca nos calmó como calma a los que aman el orden porque el caos duele. Esa disciplina de recomponer, de mover un velador, de abrir la ventana para que se vaya el olor, de poner flores simples en un vaso transparente, fue nuestro primer tratamiento. El banco aceptó la impugnación de los retiros. Las tarjetas se cerraron. Hubo llamadas de verificación. Hubo firmas. Hubo un respiro. La abogada Renata armó el expediente del divorcio con una delicadeza feroz. Cada hoja en su lugar, cada copia certificada, cada certificado médico. André asistió, con el paso aún vacilante, a sus primeras sesiones de terapia. Regresó distinto. No indemne, pero más articulado. Pudo nombrar cosas: gaslighting, control económico, ciclo de violencia. Nombrar es empezar a domar. El acuerdo propuesto llegó como llegan las noticias que no son buenas ni malas, sino, sobre todo, concretas. 2 años de prisión, 3 de libertad condicional, un divorcio sin litigio y la renuncia expresa a cualquier reclamo sobre bienes o herencias. No saltamos de alegría, no bramamos de indignación, conversamos, evaluamos, conocemos los riesgos del juicio, la exposición, la posibilidad de una pena mayor y también siempre el margen de error. André pidió 2 días. Preparé té. Caminamos alrededor de la manzana al atardecer, sin planearlo. Hay decisiones que se cuecen a fuego lento entre semáforos y pájaros. Al tercero, dijo que sí. Dijo que era suficiente y que suficiente, a veces, es la forma exacta de la justicia. La audiencia de aceptación del acuerdo fue breve. Camila parecía más pequeña. La escuché admitir culpa en voz queda. La jueza aceptó. El mazo, ese ruido seco, tuvo la cualidad de un cierre que no depende solo del gesto ritual, sino de todo lo que lo sostiene detrás. André no lloró. Tampoco sonrió. Exhaló. Me miró con el cansancio de alguien que ha cargado un mueble pesado demasiado tiempo y por fin lo apoya contra la pared. Salimos sin prisa. Hicimos una parada en la ferretería por brochas nuevas. La vida también se redecora por dentro si uno cambia el color de un cuarto. Con el paso de los meses, la rutina dejó de ser estrategia de supervivencia y volvió a ser hogar. André recuperó horas en la clínica veterinaria. Yo volví a la jardinería con una paciencia que se parece al perdón. Él fue organizando sus cuentas, su calendario, sus hábitos. Descubrió, con sorpresa y algo de enojo, cuánto espacio mental le quedaba cuando nadie agujereaba su bolsillo ni su tranquilidad. Empezó a dormir mejor. De vez en cuando lo escuché llorar bajito. Cada vez menos, cada vez más corto, como quien deja de apretar una herida para ver si ya no duele tanto. Un día me pidió que lo acompañara a comprar plantas para su habitación. Eligió una sansevieria y una hiedra. En la caja, me preguntó en voz muy pequeña cómo se vuelve a confiar. Le dije que no hay truco. Se vuelve despacio, con los ojos abiertos, apoyado en gente que no pide sacrificios como prueba de amor. Esa tarde colgamos una repisa. Miró el cuarto recién pintado, la cama hecha, la luz cayendo oblicua sobre la pared azul, y dijo que el color parecía el cielo después de una tormenta que ya se aleja. Asentí. No porque la metáfora fuese bonita, sino porque era cierta. La propuesta para hablar en una conferencia sobre violencia doméstica apareció meses después, cuando su historia había empezado a hacer eco discreto en un grupo de apoyo. Dudó. Ensayamos en la sala, con su voz tropezando al principio y encontrando ritmo conforme el relato dejaba de ser una herida y se volvía experiencia. Le sugerí que hablara de dinero, de cómo el abuso también entra por allí, por la tarjeta que no controlas, por la contraseña que compartes, por la sensación de culpa inculcada cada vez que preguntas. El día de la charla estaba sobrio en su traje azul. Dijo su nombre, habló 40 minutos. No dramatizó, no minimizó. Al terminar,
La ovación fue un abrazo sin manos. Una mujer de una fundación se le acercó. Habló de apoyo, de materiales para áreas rurales, de tecnología al servicio de la protección. Intercambiaron tarjetas. De camino al coche, me abrazó. No fue del abrazo de un niño. Fue el de un hombre que se sabe acompañado. Nada de esto habría sido posible sin ti, dijo. Le respondí que, incluso cuando yo no hubiera estado, él habría encontrado la fuerza. No era modestia. Era quizá la primera verdad completa del último año. Hay noches en que vuelvo a sentarme en la terraza, té en mano, el cielo de la ciudad desordenado de luces. Pienso en la copa rompiéndose, en el vino, en la sangre, en el frío código de procedimientos que, cuando se lo invoca con la entonación correcta, también cuida. Pienso en Camila no como un monstruo inevitable, sino como la suma peligrosa de impulsos, alcohol y una voluntad sostenida de parasitar. Pienso en los vecinos tras las cortinas, en el oficial que no juzgó, en la jueza que no titubeó, en la abogada que midió cada pieza con rigor. Pienso en mis manos colocando etiquetas en una bolsa de plástico a las 3 de la madrugada, y me reconozco. Una mujer que confía en los métodos cuando los afectos arden. No me enorgullece el dolor, pero sí el camino. A veces, cuando la casa está en ese silencio que no asusta, oigo a André reír por teléfono en su cuarto pintado de azul. Tiene una risa diferente, menos apurada por agradar. En la mesa de la cocina hay un cuenco con frutas, una hiedra que se descuelga lenta, una libreta donde ahora anoto recetas en lugar de cronologías de agresiones. Lavo tazas. Abro la ventana para que entre el aire fresco. El olor a pintura ya no está. En su lugar, un aroma simple a jabón, a menta de mi jardín, a pan recién tostado. No sé si el futuro vendrá con recodos bruscos. Nadie lo sabe. Sé, en cambio, que hay algo más fuerte que la fantasía de controlar todo. El compromiso de sostener lo que importa cuando se tambalea. Y aprendí, no en el estrado, sino aquí, en los pasillos de mi propia casa, que la justicia no es un acto único, sino una práctica diaria hecha de decisiones pequeñas. Apagar el timbre cuando no conviene abrir, cambiar una contraseña a tiempo, decir no sin adornos, guardar pruebas, pedir ayuda, acompañar a quien vuelve de una relación que le chupó el aliento hasta dejarlo sin voz. Cuando el viento mueve las cortinas del comedor, a veces resuena como un suspiro largo. No me asusta. Se parece al sonido que uno hace cuando deja de cargar un miedo innecesario. Paso la mano por la superficie de la mesa que aquella noche preparé con mi mejor vajilla. No guardé esas copas rotas. No soy devota de los relicarios del horror. Compré otras. Son sencillas, sin tallas, sin brillo excesivo. Cuando las lavo, las apoyo con cuidado en el escurridor, una al lado de la otra, como quien alinea certezas. La casa, la mía, la nuestra, volvió a ser ese lugar donde la gente entra y no alza la voz para herir, donde el asado tarda horas y nadie lo apura, donde la risa que suena en el piso de arriba no tiene miedo como segunda voz. Me toco la sien, a veces por costumbre. La piel ya no recuerda la línea fina del corte, pero mis dedos sí, como recuerdan el rosario de decisiones que siguieron. Hay marcas que no se ven y que, sin embargo, nos ordenan el paso. La mía me dice que, incluso cuando todo parece hacerse añicos, la ley, esa herramienta tantas veces impopular, puede ser una mano que sostiene, y que el amor, ese verbo demasiado usado, no es dulce cuando debe ser firme. Yo elegí esa noche, un camino que me apartó de mi hijo durante días que parecieron largos. Él eligió después un camino que lo trajo de vuelta. Entre ambas decisiones, hubo una casa, una carpeta, una policía, una abogada, un jardín, una pared azul, una hiedra nueva y una risa rehecha. La lámpara de araña ya no brilla sobre gotas de vino, sino sobre tazas de café en la mañana, sobre papeles ordenados, sobre flores modestas en un jarrón transparente. Alguna tarde, de vez en cuando, horneo un pastel sencillo y Andrés se roba una rebanada caliente como hacía de adolescente. Me mira con fingida conspiración. Yo le devuelvo el gesto. Podría parecer una escena trivial. Lo es. Y quizá por eso pesa más que cualquier estrépito. Porque la tranquilidad no hace ruido. Y sin embargo, cuando vuelve,
Llena los huecos con una paciencia que yo había olvidado que tenía.